Muy buenos días, chicos, muy buenos días. Espero que todos se encuentren de la mejor manera. Bienvenidos nuevamente a mi canal Física Fácil con Abel Netzahualcoyotl. Seguiremos hoy avanzando con el tema de estática. Seguimos viendo propiedades de vectores, operaciones con vectores. Hoy estudiaremos la teoría sobre el vector unitario. Comenzamos, chicos. Bien, chicos, en la clase anterior nosotros estudiamos varias operaciones con vectores. La más importante, la que nos va a ser muy útil ahorita, es la de obtener la magnitud de un vector. Recordemos que la magnitud de un vector se puede entender como la longitud de la flecha que representa el vector cuando es dibujada en el plano cartesiano. Por ejemplo, aquí tenemos el vector V1 que está representado como 4 newton a lo largo de I menos 3 newton a lo largo de J. Vamos a dibujarlo. Recordemos, tenemos 4 newton a lo largo de I, es decir, contamos 4 unidades a la derecha en el eje horizontal, hacemos una marca, y tenemos menos 3 newton a lo largo de J, contamos 3 marcas hacia abajo en el eje Y, 1, 2 y 3. La intersección, es decir, este punto, nos dará la punta de la flecha que representa el vector, de la siguiente manera. Muy bien. Ahora, la magnitud del vector va a ser la longitud de esta flecha. Recordamos que lo calculamos con la siguiente fórmula. Aquí está magnitud de A raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. En este caso, AX sería 4 newton, AY menos 3 newton. Entonces vamos a sustituir y encontrar la magnitud de este vector. Y entonces, al hacer la operación, al sustituir, tenemos que la magnitud del vector es de 5 newton. ¿Sí? Eso representa geométricamente la magnitud, la longitud de la flecha que representa al vector en 2 dimensiones. Muy bien. Para revisar este tema de la magnitud, les recomiendo estudiar el video de la clase anterior. Pues bien, ¿qué es un vector unitario? Simplemente es un vector que tiene una magnitud o norma igual a la unidad. ¿Sí? Hace un ratito vimos cómo sacar la magnitud de un vector. Si esa magnitud es igual a 1, tenemos nosotros un vector unitario. ¿Ok? Más adelante nosotros vamos a ver problemas sobre estática en los que va a ser necesario obtener un vector unitario. Entonces ahorita voy a explicar el procedimiento para hacer esto. Supongamos que tenemos el vector que se muestra en el plano cartesiano. El ejercicio que nos van a solicitar hacer como parte de un ejercicio más grande es de este vector obtener un vector unitario, pero que tenga la misma dirección. Es decir, que se ubique a lo largo de la misma flecha de este vector. ¿Sí? Aquí en verde he trazado un vector que tiene la misma dirección que el vector que está en color rojo, pero que más o menos tiene una magnitud igual a 1. ¿Ok? El objetivo va a ser encontrar las coordenadas o bien los componentes de este vector unitario. Vamos a llamar al vector original, a este que está en rojo, vector A. Y lo primero que vamos a hacer es expresar ese vector A en términos de I y J, de la siguiente manera. Si nosotros nos situamos en la punta del vector y trazamos rectas paralelas a los ejes, encontramos las siguientes intersecciones. Esta intersección con el eje X, que tiene por coordenada o por componente menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Vamos a anotarlo. ¿Sí? Vamos a ponerle Newton por poner una unidad. Podría ser cualquier otra, por ejemplo, metros sobre segundo, ¿no? Pero vamos a dejarlo en Newton. Lo mismo hacemos para la coordenada en Y o la componente en Y. Trazamos una recta paralela al eje X, checamos esa es la intersección y contamos
1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la coordenada o la componente sería más 5 newton. Recuerden, si es hacia arriba sobre el eje Y es positivo, si es a la izquierda sobre el eje X es negativo. Entonces, podemos nosotros escribir al vector A. Entonces quedaría menos 6 newton a lo largo de I, es lo que pasa en el eje horizontal, más 5 newton a lo largo de J, es decir, a lo largo del eje vertical. Recuerden que primero ponemos I y luego ponemos J. Bien, el ejercicio diría, determina el vector unitario con respecto al vector A. Como paso número 1, vamos a obtener la norma o la magnitud de ese vector, como ya lo hemos hecho al inicio de la clase. Recuerden que esta es la fórmula y para este caso AX, la componente X es menos 6 newton, la componente en Y, es decir, AY es 5 newton. Por lo tanto, aquí tenemos que elevar al cuadrado menos 6 newton, quedaría 36 newton cuadrado, y aquí 5 newton al cuadrado quedaría 25 newton cuadrado. Por lo tanto, bien, al sumar nos da 61. Por lo tanto, la magnitud del vector A es raíz cuadrada de 61 y las unidades newton. ¿Ok? Ese es el primer paso, determinar la magnitud del vector al cual le queremos sacar el vector unitario. Vayan tomando sus notas, por favor. El siguiente paso es dividir cada uno de los componentes del vector original, es decir, menos 6 newton y 5 newton, entre esta magnitud que hemos encontrado. Es decir, entre la raíz cuadrada de 61 newton. Ese es el siguiente paso. La fórmula que representa este paso es la siguiente. ¿Sí? Nuevamente, el vector unitario va a ser un vector, por lo tanto va a tener una parte a lo largo de I más otra parte a lo largo de J. La parte a lo largo de I se calcula como la componente en X del vector original, que en este caso es menos 6 newton, sobre la magnitud del vector, que en este caso es raíz de 61. La componente en J o la componente en Y se calcula como la componente en Y del vector A, que en este caso es 5 newton, sobre la magnitud del vector, que en este caso es raíz de 61 newton. ¿Okay? Simplemente vamos a sustituir y entonces tendremos la expresión del vector unitario. Por último, checamos la notación para el vector unitario. Siempre va a empezar con la letra U y como subíndice el vector del que proviene. Entonces aquí sería vector unitario correspondiente al vector A. Vamos a sustituir. Bien, entonces tenemos que AX, en este caso es menos 6, lo colocamos acá. Magnitud de A, en este caso es raíz de 61 newton, lo colocamos acá. Y para la parte en J, AY es 5 newton, aquí lo colocamos. Magnitud de A nuevamente es raíz de 61 newton. Lo que podemos acá hacer es cancelar las unidades. Nos quedaría así, ¿no? Por último, lo que tendríamos que hacer es simplificar esta expresión. Sin embargo, raíz cuadrada de 61 no tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? Y 6 entre raíz cuadrada de 61 nos va a dar un número decimal. Entonces, no es recomendable pasarlo a decimales. Lo podemos dejar así como está. Nada más hay que colocar bien los signos, ¿no? Aquí sería menos por más, menos. Fíjense, la componente en I nos quedó negativa, es decir, el vector unitario se va hacia la izquierda. La componente que va en Y nos quedó positiva, es decir, en Y vamos hacia arriba. Entonces es correcto este dibujo que hicimos del vector unitario. Nada más, si ustedes checan en la calculadora, si hacen la operación menos 6 entre raíz de 61, van a tener que es menos 0.76. Es menor a la unidad. Entonces es correcto como lo dibujamos acá. Y si hacen 5 entre raíz de 61,
0.64. Igual es menor a la unidad. Entonces más o menos está bien dibujado. Pues bien chicos, terminamos este ejercicio sobre el vector unitario. Posteriormente vamos a retomarlo, pero cuando hablemos de vectores en 3 dimensiones. ¿Sí? Por último, les voy a escribir un poco más claro esta respuesta para terminar. Bien, aquí está la respuesta correcta. Entonces chicos, nos vemos en el siguiente video, en la siguiente clase. No olviden suscribirse. Hasta luego, cuídense.